Buenas a todos, espero que estén muy bien. Damos gracias al Señor por una vez más poder compartir su palabra. Y qué bueno y qué lindo que es poder hacerlo desde este lugar. El cual, por cierto, y no veo el día y la hora de desinstalar Zoom, por ejemplo, y poder encontrarnos y vernos y congregarnos nuevamente. Es interesante que el congregarse es un testimonio visible para el mundo, del hecho de ver no simplemente a un hombre o una familia que cree en un Dios, sino a una comunidad que en conjunto cree en un mismo Dios, sirve a un mismo Dios, adora a un mismo Dios, alaba a un mismo Dios. Es que iglesia es un pueblo y una comunidad sirviendo al mismo Dios. La palabra iglesia en la Escritura aparece más de 115 veces y siempre que aparece nunca se refiere a un solo hombre o a un ente apartado, sino que es a una iglesia local o a un conjunto de hermanos o a la iglesia universal. Es que así está concebida. El hecho de que se vea un pueblo que se mueve como un hombre y que se vea como un hombre. En este tiempo de distanciamiento social, si hay algo que se ha volcado la gente, queriendo o sin querer, quizás forzado por la situación, es el hecho de meterse en aplicaciones y en sistemas de conectividad para no quedar relegado por la cuestión apremiante y por el contexto. Ahora, hay cuestiones que también han surgido y van brotando en este tiempo, y es una de esas de tomar frases seculares o frases que el mundo va tirando como si fuesen versículos bíblicos, y esto pasa en la cristiandad también. Por ejemplo, una frase que he visto en textos y que he escuchado muchas veces y aún en estados en las redes sociales es la frase de: el enemigo ha cerrado iglesias o cree que ha cerrado iglesias, pero Dios ha abierto una en cada casa. Por cierto, cuando me pongo a pensar en esa frase y hago un poco de reflexión en esa frase, empieza a hacer agua por donde la mire. Porque, en primer lugar, si semejante crédito se va a llevar el enemigo, ¿qué hemos hecho nosotros? En segundo lugar, y la segunda parte de la frase es: si ahora, por esta cuestión del distanciamiento social, cada casa es una luz y un testimonio, ¿qué eran antes? Porque eso debió ser siempre y está supuesto a que sea de esa manera siempre. Es que a veces nos conformamos con frases que suenan bien en un determinado momento, pero nada tienen que ver con una verdad bíblica o con una verdad enseñada desde la Escritura. Y los hijos de Dios, si hay algo que debemos tener como cualidad distintiva, es movernos y que nuestros estándares y que nuestros parámetros y que nuestros conceptos y definiciones sean extraídas y provengan ni más ni menos que de la verdad que el Señor nos ha dejado por escrito. Y en cuanto al congregarnos, es interesante cómo el Señor Jesús, cuando está orando, en el versículo 17 de Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La mayor predicación, el mejor mensaje transmitido no es
no viene de la elocuencia de ningún predicador o el mensaje más bien argumentado, sino de un pueblo que se vea en unidad, un pueblo que se vea moviéndose, adorando al mismo Señor con un mismo espíritu y teniendo un solo Dios. Ahora, es interesante ver que lo único que mantendrá firme, lo único que mantendrá de pie al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, lo único que mantendrá firme es el hecho de que restablezca qué la palabra de Dios es, cómo está supuesta a funcionar, cuáles son las implicancias que tiene, cuál es el alcance que tiene, cuál es la jurisdicción que tiene. Es entonces cuando el Hijo de Dios va a estar firme y fundado en el contexto y en medio del contexto en el que sea. Y por cierto, eso es lo que en esta oportunidad quiero que veamos. ¿Qué es y cómo está pensado de parte del Señor y cómo está definida la palabra de Dios? Lo primero que vamos a hacer es decir qué no es la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que queriendo sacar el agua de la bañadera saquemos también al niño. Lo primero que vamos a dejar en claro es que la palabra de Dios no es un libro de mera historia, aunque contiene historia, pero no es un libro de mera historia. No simplemente está pensado para informar al hombre de cosas que han pasado antes. La palabra de Dios tampoco es, como algunos creen, un libro de buenos conceptos morales, de buenas ideas. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios tampoco es un libro autobiográfico de personajes que existieron a lo largo de la historia. ¿Qué es la palabra de Dios? Y por cierto, a la hora de definir qué es la palabra de Dios, lo vamos a hacer como cada cosa debemos definir cuando tengamos una situación, un contexto, un término que definir. Y es a través de la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Escritura de sí misma, cómo define la Escritura que ella es. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo le describe a los efesios y asemeja y representa la palabra de Dios con una espada. Es lo mismo que hace el escritor de Hebreos, quizás fuera el mismo apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo 2 se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Hebreos el escritor va más allá de lo que el apóstol Pablo dice a los efesios. Porque él no simplemente grafica la palabra con la espada como que es aquella que es capaz de herir el cuerpo, sino que es aquella que es capaz de quebrantar aún a un nivel espiritual. Eso es lo que la palabra de Dios y el alcance que la palabra de Dios tiene. Ahora, en Córdoba, en Argentina, en el año 2020, hablar de que la palabra es una espada es poco gráfico. Pero cuando el apóstol Pablo escribió y graficó y representó la palabra de Dios con una espada, era bastante ejemplificador. Porque una espada en ese contexto, en ese momento, era algo corriente, era algo de todos los días. Era algo que todo el tiempo que salías a la calle, veías. Lo primero que vemos
Cuando el apóstol grafica el hecho de una espada, es que una espada es algo serio. Una espada no es un juguete, una espada no es un adorno. Una espada es algo serio, es un elemento definitorio, decisivo, contundente, donde cada parte de la composición de esa espada es importante. Desde la empuñadura, el tope, el largo, el filo, el espesor, todo es importante. Todo es importante. Todo lleva a ser ese elemento definitorio, ese elemento absoluto. Ahora, la palabra representada en la espada también implica el hecho de que la espada, por ejemplo, era el elemento para defender a la familia. La espada era el elemento para defender a los hijos. La espada era el elemento que debías tener para defender a un pueblo, a una nación, a un imperio. Era la espada la que estaba allí, un pueblo sin espada. Un pueblo desarmado era vulnerable y plausible de ser fácilmente atacado y vencido por el enemigo. De allí que el apóstol dice, la palabra de Dios es la espada del Hijo de Dios. Es lo que más representa, lo que más ejemplifica que la palabra de Dios es. Es aquello con lo que no podés salir a la calle, con lo que no podés estar, porque estarías desarmado y siendo vulnerable para cualquier ataque del enemigo. No podés andar desarmado en un mundo y en el mundo en el que vivimos. La palabra de Dios es una espada. Ahora, es ese elemento, como dijimos, definitorio, decisivo, contundente y absoluto que todo hijo de Dios tiene. Si hay algo que infunde una espada, es respeto. Infunde temor una espada. Nadie andaría jugando o haciendo chistes con una espada, porque saben lo serio, lo delicado de la cuestión. Ahora, hay una historia que se relata en el libro que quizás menos historias tenga de toda la Escritura, y es el libro de Levítico. En el libro de Levítico es cuando el Señor le da toda la instrucción a Moisés de cómo el pueblo, o de cómo los levitas, debían oficiar en el tabernáculo dentro y fuera de él. Cómo debían ser las cuestiones de los sacrificios, cómo eran las ordenanzas a la hora en el modo operativo de ellos. Pero llegamos al capítulo 10, donde hay dos personajes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, aquellos que estaban oficiando en el tabernáculo. Dice que fueron y ofrecieron fuego extraño y fuego salió de Dios y ellos fueron consumidos. La pregunta que siempre me surgió al respecto es, ¿qué es esto de fuego extraño? ¿Hay fuego extraño? Supuse que siempre había un fuego donde se está consumiendo algún tipo de combustible, sólido o líquido, pero el fuego es fuego. Bueno, el fuego extraño, el Señor dice que ellos llevaron fuego del cual no les había sido mandado. Es que la única manera de llevar fuego al altar, fuego en adoración, fuego en servicio a Dios, era aquel que era extraído del altar. Y el fuego extraído del altar era el que el mismo Señor había prendido y el que salía de la presencia del Señor. Es que en el Evangelio, es que en la palabra de Dios, es que en el mensaje de Dios, es que en el servicio de Dios, cualquier otra cosa que sea del hombre es adulteración. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas diciendo lo que sea que agregues al Evangelio, simplemente lo que tendrás es el no Evangelio.
Porque el Evangelio del Señor, la palabra del Señor, es pura, tal cual Él la dejó o no lo es. No puede sufrir alteración, no puede sufrir ningún tipo de adulteración. Esa es la palabra de Dios, es ese elemento contundente, decisivo, capaz de quebrantar, no solo a un nivel físico, sino a un nivel espiritual. Es esa palabra de Dios poderosa, la que tiene la capacidad y la que tuvo la capacidad de alcanzarnos a nosotros. Es interesante el gráfico que utiliza el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos para definir la palabra de Dios, porque ellos nos dicen, bueno, la palabra de Dios es una pluma para acariciar y para hacer sentir bien a la gente. Tampoco dicen que la palabra de Dios es un bastón para ayudar a aquel que no puede caminar o una muleta para sostener a aquel que no lo puede hacer por sí solo. Dice que la palabra de Dios es una espada. Eso es la palabra de Dios, es ese elemento decisivo, determinante y absoluto y totalmente un elemento de guerra. Porque, por cierto, estamos en una guerra. Lo más peligroso de aquel que está en una guerra es no percatarse que está en una guerra. Nosotros estamos en una guerra y lo que debemos hacer es tener los ojos abiertos para darnos cuenta de que estamos allí. Y de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de las legiones celestes. Y entonces nosotros debemos estar armados y fundados y fundamentados y argumentados desde la palabra. La palabra de Dios, en primer lugar, es una espada y está concebida así por los apóstoles. Pero en segundo lugar, la definición de la palabra de Dios la encontramos por el mismo Señor en un versículo que hemos leído, Juan 17, 17. El Señor, orando en esa oración sacerdotal, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es interesante que el Señor no dice que es una verdad, no dice que es la mejor verdad, dice que es la verdad. Diciendo que es la única verdad, es la única verdad absoluta. Y para el Hijo de Dios, la palabra está supuesta a funcionar como verdad absoluta. Cuando queremos definir una cuestión, un término o un concepto, es lo que la palabra de Dios dijo y se acabó la discusión. El pecado es pecado según lo que la palabra de Dios dice que es pecado. El arrepentimiento es arrepentimiento según la palabra de Dios dice que es arrepentimiento. La murmuración es murmuración según la palabra de Dios dice que es murmuración. La santificación es santificación según la palabra de Dios dice que es santificación. La redención es redención según la palabra de Dios dice que es redención. El cielo es cielo según la palabra de Dios dice que es cielo. El infierno es infierno según la palabra de Dios dice que es infierno. La unidad es unidad según la palabra de Dios dice que es unidad. El congregarse es congregarse según la palabra de Dios enseña, muestra que es congregarse. Es que en cualquier definición el hombre puede tener el concepto basado en su opinión, basado en preconcepto, basado en prejuicios, postulando hipótesis. Pero al final, lo único que mueve la aguja y lo único que debe mover la aguja a la hora de accionar y accionarnos es qué dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Hay una historia que se relata en todo el libro de Job, pero el libro de Job comienza describiendo cómo era Job, cómo él vivía, cuál era su relación para con Dios. Y en el versículo 8, el Señor, hablando como en una especie de corte celestial,
Se dirige a Satanás, al enemigo, y le dice, ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor está orgulloso de Job y él lo expone frente a Satanás. Y Satanás empieza a decir, y claro, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si lo ha bendecido por donde quiera, familia, riquezas, es un imperio lo que tiene el muchacho este. ¿Cómo no va a temer de esa forma? Ahora empieza a quitarle todo eso y va a ver cómo lo niega. Lo que nos muestra todo el Evangelio, todo el libro de Job, en todos sus capítulos, es que la verdad de Dios, la palabra de Dios, la podés tirar para arriba, puede dar 15 vueltas en el aire y al final va a terminar siendo verdad. Y él dijo que su siervo Job era oro y al final del libro vemos que no solo es oro, sino que ahora iba a brillar más. Eso es la palabra de Dios. El enemigo pudo hacer todo lo que quiso con Job, pero no pudo quebrantar la palabra de Dios, que él dijo, él es un hombre perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la verdad de Dios. Y no importa el contexto, no importa la situación, no importa lo que el enemigo puede o no hacer, al final del día va a terminar siendo verdad. Porque esa es la palabra de Dios. Muchas veces y en ocasiones se suele esperar una respuesta mística de parte de Dios, como que Dios tiene que responder en tal o cual situación. Y lo cierto es que Dios ya se ha expresado y ha sido todo lo extenso y explícito que Él debe ser. Está en nosotros, en el que busquemos en Él las respuestas que Él ya nos dejó por escrito. Dice John Piper, ¿querés escuchar la voz de Dios de manera audible? Lee la Biblia en voz alta y lo estarás haciendo. Esta es la palabra de Dios. Él ya se ha pronunciado. Él ya ha sido todo lo extenso y claro que puede hacer. Está en nosotros el que busquemos en su palabra la verdad de cada cosa. La palabra de Dios no solo es una espada, sino que también es la verdad y verdad absoluta. Ahora, uno lo dijo el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos, otro lo dijo el mismo Señor. El salmista, aquel que escribió el salmo más extenso de toda la Escritura, el 119. Es uno que habla en excelencia de lo que la palabra de Dios es y cuáles sus implicancias son. Hace todo un acróstico de las 22 letras del alfabeto, del alefato hebreo, para hablar de la excelencia, de la preeminencia, de lo beneficioso, de lo satisfactorio, de las bendiciones y del alcance de la palabra de Dios. Y en el versículo 105 de ese capítulo, un texto muy conocido dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo es la espada, sino que es la verdad absoluta, pero también es luz a nuestro andar. Ahora, vivimos en tiempos de incertidumbre por donde lo mires. En todo contexto, en toda dirección, incertidumbre hay. No sé si alguien hoy en el mundo puede saber o puede tener alguna certeza de algo. Ahora, los hijos de Dios, en medio de un mundo en oscuridad, en medio de un mundo en tinieblas, tenemos por la palabra de Dios y argumentados desde textos como estos, el hecho de que tenemos la capacidad de andar con los ojos abiertos, sabiendo y viendo qué es lo que está sucediendo. Es que el mundo está sumergido en el maligno, sumergido en el pecado.
Y nosotros tenemos la capacidad de ver eso. Y sabemos que cosas como las que están pasando, han pasado, van a seguir pasando. Porque el Señor ya nos los dijo antes. Y Él ya lo anunció previamente. ¿Saben cuál es la diferencia entre aquel que vive en oscuridad y aquel que vive en luz? En aquel que se mueve en tinieblas y en aquel que se mueve en claridad. Lo primero que empieza a fallar cuando alguien está en oscuridad es una cuestión de perspectivas. Es que no se sabe dónde está el pozo, no se sabe dónde están las cosas o lo peligroso. Se tienen que andar moviendo por lo que tocan y apoyados en eso, fiarse de eso, para entonces poder ir avanzando. En medio de un contexto tan hostil como eso, en medio de ese mundo oscuro, es que el Señor quiere que nosotros seamos hijos de luz. Teniendo la capacidad por el Espíritu Santo de reflejar la luz de aquel que es luz, la gloria de aquel que es glorioso, la majestad de aquel que es majestuoso, el amor de aquel que es amor, la bondad de aquel que solo es bueno. En medio de ese mundo estamos supuestos a funcionar como hijos de luz, en medio de un mundo que se cae a pedazos. Claro que sí. Este mundo tristemente se cae a pedazos porque Él lo hizo con perfección y el hombre ha pervertido todo y sigue pervirtiendo aún todo lo que puede. Pero está en nosotros, por medio del Espíritu Santo y por medio de su gracia derramada en nosotros, el hecho de ser conscientes y actuar consecuentemente conforme Él nos enseña y nos muestra. El hecho de saber que verdadera adoración, verdadero servicio, verdadera alabanza, verdadera honra al Señor surgió y brotó siempre de hombres y mujeres que concibieron la palabra de Dios como la verdad absoluta y que depositaron toda su fe y toda su confianza en la palabra de Dios, en esta palabra de Dios, hasta que murieron. Eso es lo que estamos supuestos a hacer nosotros. El hecho de dejarnos y descansar plenamente. El que saber que Él está y tiene la capacidad de caminar sobre el agua en medio de un mar de tormenta. Él es el que tiene la capacidad de ir por fuera de las cuestiones naturales, físicas, lógicas. Él es el poderoso. Él es el Señor de gloria. Él es el Señor de paz. Él es el Señor de consuelo. Él es el Señor de la victoria. Hay un versículo que escribió quizás el hombre más sabio a un nivel teórico, que es Salomón, en el 23:23 de Proverbios. Es un versículo, yo no marco la Biblia, pero es para recuadrarlo. Dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Es que allí debe estar el corazón, el sentimiento y la confianza del Hijo de Dios. En saber que la palabra de Dios, aquella que por su gracia nos alcanzó y hemos creído y tenemos como fundamento de nuestra fe. Es la fuente de vida eterna. Aquello, como decía el apóstol Pedro, cuando el Señor habló duro y le dijo, bueno, ustedes quieren irse después de que algunos se habían ido. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi hermano, no
menosprecie nunca la palabra de Dios. Considere la palabra de Dios con el peso real que tiene, con la seriedad que tiene, con lo absoluto que ella es, con la verdad que es. Descanse en la luminosidad que ella irradia, para que entonces podamos reflejar a un Dios de gloria y podamos atravesar contextos que fuese, pero en todo momento podamos estar honrando al Señor de los cielos. Los dejo y que tengan buena semana.